Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a esta segunda clase de Introducción a la Cábala, donde vamos a seguir estudiando, vamos a seguir avanzando en esta disciplina esotérica y en la clase de hoy nos vamos a centrar en los cabalistas más influyentes. En este curso ya sabéis que estamos haciendo una retrospectiva de todo lo que es el pensamiento místico, su evolución, cómo desemboca en la Cábala, cuáles son los cabalistas, algunos de los cabalistas más influyentes. También vamos a hacer un estudio de lo que es el Dios infinito, el Ein Sof, que esa será nuestra siguiente clase. También analizaremos y estudiaremos no en mucha profundidad, pero sí haremos una visión global y detallada de lo que es el árbol de la vida, que es el esquema fundamental de los cabalistas para interpretar y hacer entender la realidad. Y por último daremos una clase, una sesión en la que estudiaremos los Solamot, los universos de la Cábala y su relación con los distintos niveles del alma humana. La pretensión de este curso, aparte de hacer una introducción, una visión global de lo que es esta tradición de lo que es la Cábala, es, dada la popularidad que está adquiriendo, que todo el mundo que se introduzca en este área del conocimiento sepa diferenciar lo que es Cábala de lo que no lo es, porque ahora mismo creo que existe muchísima confusión, hay mucha intromisión y puede haber muchos gurús o falsos maestros que puedan conducir. Con falsos digo, no sin ofender a nadie, pero simplemente que los temas que están tratando, las explicaciones que están dando, no tengan una base en lo que es la tradición oral y escrita de estos místicos que empezaron a divulgar la Cábala ya por el finales del siglo XII, principios del siglo XIII, en el sur de Francia. Hemos seleccionado a algunos cabalistas de los más influyentes. Es imposible abarcar a los cientos o miles de cabalistas que a lo largo de la historia han ido creando sus escuelas, han ido desarrollando, han ido investigando, han ido enseñando, han ido convirtiendo a los discípulos en maestros a lo largo de todo este tiempo, de todos estos siglos. Hemos seleccionado algunos de los más importantes. No obstante, en la caja de la descripción de este vídeo, lo que sí vamos a hacer es dejar un listado de los cabalistas más importantes para los que queráis profundizar en la obra de cada uno de ellos. Y para hacer esta lista pues nos hemos basado en textos, en libros de cabalistas, de estudiosos de la Cábala modernos, de investigadores como son Moshe Idel, Gerson Solem, Mario Saban, Eduardo Madirolas, Jaime Villarrubia, Mario Satz, etc. Hay una cantidad importantísima de personas actualmente con rigor, con muchísima seriedad, haciendo investigaciones dentro de lo que es la Cábala y cuyas bibliografías nos pueden servir para hacernos una idea de cuáles son esos cabalistas a los que hay que estudiar, a los que hay que seguir dentro de esa tradición que viene desde tan antiguo. Hemos seleccionado, como digo, a unos cuantos de estos cabalistas, los más influyentes, algunos de los más influyentes, y es en lo que nos vamos a enfocar y en los que vamos a profundizar en la clase de hoy. Pero primero quisiera hacer un pequeño resumen de la clase anterior, de la clase número 1. Y también advertiros que el que quiera va a poder hacer una pequeña evaluación que vamos a subir a la red. Vamos a hacer una evaluación de cada uno de los temas y también para ver si lo habéis entendido bien. Y también vamos a hacer una evaluación final y el que quiera le podemos mandar, si lo desea, un diplomita de participación, si lo desea, enviándonos las respuestas. Esto estará en unos días también aquí colgado en la plataforma y en la página web de aprendecabala.com
para que bueno, podáis interactuar un poco con el curso y además pasar un rato agradable. Como decimos, vamos a hacer un pequeño repaso de la clase anterior, en la clase anterior en la que hablábamos de que la Cábala es una corriente mística judía que surge en el sur de Francia, norte de España, y desde ahí se extiende a toda España, escuelas importantísimas como la de Zaragoza, Girona, Toledo, y donde estos cabalistas hacen una interpretación simbólica y mística de los textos sagrados del judaísmo, especialmente la Torá, y a través de este estudio y sus meditaciones pueden entrar en relación con el creador. Lo que tratan también es de establecer un nexo entre el creador, la creación y el ser humano, y también de hacer una debekut, que es esa unión del hombre con Dios. La comprensión profunda de la realidad, estos cabalistas enfocan el estudio dentro de la Torá, pero también dentro de las buenas acciones del cumplimiento de las mitzvot, los mandamientos. Ahora profundizaremos en ello, de la oración, ahora también profundizaremos en ello, y el sacrificio. Cuando hablamos de mitzvot, nos referimos a esos mandatos divinos que se encuentran en la Torá y también en la halajá, que literalmente sería como la forma de comportarse, y esto está dentro de la tradición oral y escrita del judaísmo, y para los cabalistas son un pilar fundamental en la colaboración con el Creador para completar la creación. Pues como ya vimos en la clase anterior, en todo esto, tanto los talmudistas, en el periodo talmúdico, como los cabalistas, una de las conclusiones que llegan es que la creación está completa, y en el caso del Talmud, que hay que explicar muchas cosas que quedan incompletamente explicadas dentro de los textos sagrados. Hay un doble enfoque dentro de las mitzvot, que es orientadas al servicio a la comunidad y al ser humano para hacer una sociedad más completa y más justa, y también dentro del servicio a Dios. En el caso de la tefilá, la plegaria, tiene una doble utilidad para establecer una relación, llamémoslo personal, con el Creador, y se hace, por un lado, como plegaria, como súplica, y también como agradecimiento por toda la maravilla de la creación y por ese don divino que es la vida. Por último, la Torá, dentro de este pequeño resumen que estamos haciendo, la Torá es un texto sagrado, es el texto central del judaísmo, que se transmite por tradición oral desde Moisés hasta que aproximadamente, como decíamos en la clase anterior, unos 500 años antes de nuestra era, se empieza a escribir. Está compuesta por 5 libros, que son el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y sobre la Torá se establecen distintos niveles de interpretación, por lo tanto de profundización y entendimiento, desde el más superficial, que sería la lectura al pie de la letra de lo que nos está diciendo, hasta llegar al nivel más profundo, que es donde entran los cabalistas, que es ese nivel que llamamos Sot, que lo que busca es el significado oculto de las palabras literales de la Torá, en busca de significados ocultos que contienen verdades espirituales, místicas,
que no son evidentes en un estudio literal, en una interpretación literal de lo que viene siendo, de lo que es la Torá. Vamos ahora sí a entrar dentro de los que son algunos de los cabalistas más relevantes, más importantes a lo largo de la historia, y vamos a empezar con Maimónides, que sin ser propiamente un cabalista, sí es dentro de la espiritualidad judía, uno de los personajes más importantes. Fue un gran médico, fue teólogo, fue filósofo y también fue una autoridad religiosa en su tiempo. Estuvo influenciado por filósofos griegos y supuso una evolución dentro del judaísmo por su visión y divulgación mucho más racionalista de lo que era hasta ese momento. Algunas de sus obras son muy estudiadas, muy analizadas y han servido de gran influencia tanto para los místicos judíos, para los cabalistas, como para el pueblo judío y también para la civilización occidental, considerándosele uno de los más grandes sabios de todos los tiempos. Sefer HaMitzvot es una obra que que escribió sobre la ética y la moralidad, donde desarrolla los 613 mandatos divinos y hace una explicación de cada uno de ellos. También es destacable su obra Mishneh Torah, que es una compilación sistemática de todas las opiniones normativas de la Halajá, que es la ley judía, e incorpora también material del Talmud. Y su obra más famosa, la Guía de los Perplejos, en la que se aúna teología, se aúna filosofía y se abordan temas como la creación, la providencia, la revelación y la existencia de Dios. Es sin duda uno de los personajes, como decimos, más importantes de su tiempo, y aunque entre los cabalistas y las autoridades religiosas tuvo detractores y partidarios, no se puede negar, no se puede dejar de evidenciar su influencia en todos ellos y, como digo, considerado uno de los más grandes pensadores de todos los tiempos. Vamos con Abraham Abulafia, que nació en Zaragoza en 1240. Es un cabalista atípico, pues él fue difusor y defensor de la cábala profética. Introducíamos en la clase anterior ligeramente lo que era la cábala profética y la evolución y la revolución que supone Abraham Abulafia es que este tipo de cábala, que es una cábala activa, lo que busca es alcanzar la unión mística con el Creador a través de técnicas meditativas y lingüísticas complejas. No fue muy aceptada en su época, se podría incluso decir que fue una corriente minoritaria. Incluso algunos cabalistas y algunas autoridades religiosas y dentro de lo que era la comunidad incluso llegaron a tildarle de loco, ya que él defendía que el hombre, mediante las técnicas adecuadas y el trabajo adecuado, cualquiera podía llegar a la visión profética, y esto, claro, era muy avanzado, pues hasta él lo que se creía es que la visión profética era un don y solamente algunos podían tenerlo. Y sin embargo, él hace este gran avance en el que explica que y enseña que cualquier persona puede llegar con las técnicas y con el trabajo adecuado a alcanzar este nivel. Dentro de estas técnicas meditativas, en las cuales por un lado se buscaba la comprensión y por otro lado la unión con el Creador, básicamente estaban basadas, y digo básicamente porque es un tema muy amplio que a día de hoy se sigue investigando y estudiando, pero básicamente podríamos decir que se centraban en los nombres de Dios, en la meditación, en las letras de cada nombre, de los 72 nombres de Dios, y en las combinaciones. También en la meditación en cada letra
Aleph Bet, del alfabeto hebreo, y en las palabras que se pueden formar con ellas, y también la combinación de letras y palabras para crear nuevas palabras y frases sagradas. Hemos hecho un esquemita muy sencillo, pero tenemos que tener en cuenta que estas técnicas son complejas, requieren de una preparación específica y también de unas condiciones determinadas, por supuesto, aparte de la necesidad de un guía para poderse llevar a cabo de una manera correcta. Bien, hasta aquí Abraham Abulafia. Vamos con el siguiente cabalista que entra dentro de nuestro curso y es Moshe Cordovero. Moshe Cordovero nace en Safed en 1522, es conocido, también lo veréis, escrito como el Ramak, y fue maestro de uno de los más, bueno, seguramente el más influyente cabalista de la era moderna, Isaac Luria el Ari, que veremos a continuación. También fue maestro de Jaime Vital, al que mandó a estudiar con el Ari, como recomendación de él, y fue un cabalista muy importante en su tiempo. Sus obras, entre sus obras más importantes, que estaría el Pardes Rimonim, que trata sobre metafísica, sobre la teología y la mística judía, y también otra de sus obras, el Tomer de Borá, que significa palmera de Borá, donde explica leyes y costumbres de la vida judía, la Mishnah y el Talmud. Una de las cosas por las que es muy destacado todo el trabajo que hace Cordovero es porque supone una revolución, ya que hasta la fecha, hasta él, los cabalistas estudiaban y divulgaban sus conocimientos sobre las distintas emanaciones del Creador, las Sefirot, unidas, pero hasta cierto punto independientes. Sin embargo, Cordovero desarrolla, evoluciona en este sentido al organizar las Sefirot de modo que la inferior proviene de la superior. Me explico. Jochma, la sefirá de Jochma, viene de la sefirá de Keter. Y la sefirá de Binah viene de la sefirá de Jochma. Y así sucesivamente. Aquí en el gráfico podemos completar, podemos ver cómo pues de Jochma viene de Keter, Binah viene de Jochma, y así todas las dimensiones inferiores vienen de las dimensiones superiores. Como digo, además de sus estudios, además de sus avances, además de sus investigaciones, fue maestro del, que vamos a ver a continuación, del Ari, de Isaac Luria, que supuso una grandísima evolución, una gran revolución en la cábala de su época, y a día de hoy sigue siendo considerado como uno de los cabalistas más influyentes de la historia. El Ari no escribió ningún texto, y fue Jaime Vital, al que veremos a continuación, el que recogió sus enseñanzas. La mayor parte de su vida predicó en Safed, lo que hoy es Israel, y según Luria, el universo finito en el que nosotros vivimos tiene una realidad anterior, y en esa realidad anterior, que es el infinito, en Ein Sof, hay un proceso, hay un momento que se llama Sinsun, en el cual entra en un espacio vacío recién creado por el momento en el que se aparta el Ein Sof, el infinito, de su infinitud para crear ese punto finito, y ahí entra una luz divina organizada, que esto lo veremos cuando expliquemos el Ein Sof, lo veremos un poquito más en profundidad porque es muy difícil de explicar, pero es, por así decirlo, cuando se empieza todo el proceso de la creación. Entonces hay un momento anterior, que es el infinito, entra la luz del infinito dentro del espacio finito recién creado. Para ello el mismo infinito tiene que retirarse
de su infinitud, es lo que se llama Sin-Sun, para poder ingresar esa luz divina que es la que da lugar a la creación. En otro orden de cosas, otro gran avance del Ari, con respecto en este caso a Moshe Cordovero, acordaos que hablábamos de que Moshe Cordovero decía que las Sefirot venían cada una de la anterior, de modo que Jochma venía de Keter, Bina venía de Jochma, y el Ari lo que explica hace un gran avance en el sentido en el que él lo que defiende, lo que enseña y lo que divulga es que dentro de cada dimensión están todas las demás. Dentro de cada sefira del árbol de la vida están todas las sefirot, todas dentro de cada una de las dimensiones, y dentro de cada una de las subdimensiones también estarían subdimensiones dentro de cada una de esas subdimensiones, y así infinitamente. Esto supone un gran salto, un gran avance en lo que se estudiaba hasta ese momento, en lo que se entendía hasta ese momento, y las explicaciones que él da. Con los Olamot, que lo veremos en la última clase, pasa exactamente lo mismo. Dentro de cada uno de los niveles están todos los demás, y con los niveles del alma también sucede lo mismo. Hizo también una gran aportación en el sentido de lo que es la rotación de las almas. Vamos con su alumno, Jaime Vital, que fue también discípulo, como decíamos, de Moshe Cordovero. Moshe Cordovero le envía a estudiar con él, le envía a aprender con él, y es determinante porque es el que recoge las enseñanzas del Ari. El Ari defendía que no era posible plasmar en un escrito términos tan complejos y poco entendibles como los que él explicaba. De hecho, ya le costaba explicar aspectos que eran puramente meditados dentro de sus meditaciones. Escribe Etz Haim, el árbol de la vida, donde se hace un estudio y se muestra el orden divino, la existencia, la revelación, la percepción de la realidad del hombre, y también Sarei Kedusha, un libro de cábala práctica, que es un manual para acceder a la santidad. Vamos con Baal Shem Tov. Si decimos que Baal Shem Tov fue el fundador del movimiento hasídico, y el movimiento hasídico hace un especial hincapié en la importancia de la vida cotidiana y la relación personal con Dios, también en la contemplación y en la meditación para establecer esa relación con Dios, y según la cual cada persona puede tener una relación, llamémosla personal, con Dios, independientemente de su estatus social, de su educación religiosa, etc. El Baal Shem Tov supone un avance en el sentido de lo que explicaron tanto Cordové como Luria, y según él, la aportación que hace es que dentro de cada elemento creado, digamos que existe la chispa divina dentro de cada uno de los elementos, aparte de como decía el Ari, tener todos los demás elementos. También dentro de cada cosa creada existe la chispa divina. Digamos que hasta él, en la cábala, todo lo que era espiritual estaba revistiendo de alguna manera, por así decirlo, de una forma material, y sin embargo él lo que dice es que voy a intentar explicarlo bien. Las cosas espirituales se vestían de una forma material, pero él, digamos que desarrolla ese concepto con esto que estoy diciendo, que todo lo creado
tiene en su interior lo que él llama Shema Hasra, literalmente inspiración. Tiene dentro de sí esa chispa divina que uno recibe dentro de sí, pero que es algo que está por encima del entendimiento y que es superior a él y a todas las fuerzas reveladas. Bueno, vamos con Baal Hasulam todo lo que aportó dentro de la Kabbalah. También hay que destacar a su hijo mayor, el Rabbi Aslak. El Baal Hasulam está considerado el más grande cabalista del siglo XX, el más influyente, y aparte de ser un gran comentarista y filósofo, su gran aportación es debido a que hasta él la Cábala solo se podía estudiar en lengua hebrea y también hasta cierto punto en círculos muy cerrados. A partir de él hay una apertura muy grande para que llegue a todo el pueblo judío y también a el pueblo no judío, a todas, digamos que es un gran avance en este sentido, porque la Cábala ya se extiende y llega a todo el mundo. Son muy destacables sus estudios, sus comentarios sobre el Zohar, que es un libro muy difícil de entender, y en algunas de sus obras, como La escalera de la ascensión o los escritos de la última generación, hace profundizaciones sistemáticas, racionalistas, más lógicas, más acercándolo a la ciencia para alcanzar a un público más amplio, donde utiliza también además un estilo más claro y fácil de entender, algo que no sucedía. Nos va a pasar a todos los que ahora decidáis ir introduciéndoos dentro de este apasionante campo de estudio que es la Cábala, que vais a ver que no se entiende muy bien, son textos complejos de entender, muchas veces son textos incluso bastante abstractos. Pues el Baal Hasulam lo que hace es que utiliza un lenguaje más claro, más sencillo para entender estos conceptos más complicados. Sin duda, el trabajo que hace es destacable en este sentido. También fundó una yeshiva en Jerusalén, en una escuela de Kabbalah, donde aceptaba estudiantes de todo el mundo. Una yeshiva es un centro de estudio donde, dirigidos por un maestro, los alumnos estudian y debaten temas concretos, lo cual es muy positivo porque ya no es el estudio en el que el maestro enseña al alumno, sino que el alumno es protagonista de su propio aprendizaje porque participa en ese aprendizaje de manera directa, en modo primero de estudio, atendiendo a las explicaciones, pero también estableciendo un debate dentro de todo lo que se está estudiando y también enseñando a sus demás compañeros. Está demostrado que cuando uno explica algo, lo aprende mejor, con lo cual la yeshiva es un sistema, un método muy bueno para profundizar, para aprender en ciertos contenidos y en este caso pues él creó esta escuela. Como decimos, nos hemos dejado a muchísimos cabalistas, pero sería, bueno, para hacer un curso entero hablando sobre los cabalistas y en cada clase dedicarlos a uno y aún así no sería completo. Hemos intentado hacer en estos 30 minutos de clase una visión de los cabalistas más importantes, de algunos de ellos, y bueno, disculpándonos por todos los que no hemos tratado. En la modernidad ha seguido habiendo y actualmente hay grandes investigadores, grandes estudiosos que están haciendo un trabajo encomiable de acercamiento de la Cábala. Nosotros lo dejamos aquí
Y en la siguiente clase, pues hablaremos, como dijimos, del Ein Sof. Ya nos metemos en materia a explicar lo que es el Ein Sof, el árbol de la vida, los mundos, la rotación de las almas y ahí ya completamos todo lo que es este proceso de introducción a lo que es la Cábala. Nada más, simplemente daros las gracias por haber estado en la clase. También te agradecemos que te suscribas, que compartas y nos ayudes a divulgar este conocimiento maravilloso que es la Cábala. Nada más, un saludo, Dios os bendiga, un abrazo muy grande. Nos vemos en la siguiente clase.